Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿de quién es la figura e inscripción? Y al responderles les dijo: del César. Dijo entonces Jesús: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pueden sentarse. La epístola llamada la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tengo la seguridad en nuestro Señor Jesucristo de que quien comenzó en vosotros esta hermosa obra continuará el perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de vosotros todos, porque os llevo en el corazón, ya que compartís la gracia que se me ha dado en mis prisiones y en las ofensas y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con la ternura misma de Jesucristo. Y esto pido, que vuestra caridad abunde más y más en la luz de la inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos del fruto de la justicia por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el cielo es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estamos en el primer domingo del mes de noviembre, el domingo 22, después de Pentecostés. Ya entramos en la recta final del año litúrgico. Nos queda solamente 2 domingos por conmemorar, como domingos después de Pentecostés, y luego ya se reinicia el año litúrgico. Que recuerden que el año litúrgico se rige por tiempos distintos que el año civil. El año litúrgico comienza en el tiempo de Adviento y termina con el último domingo de Pentecostés. La preparación para el nacimiento de nuestro Señor, comienzo del Adviento, y luego la conmemoración, el Evangelio final, lo que cierra el año litúrgico, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo ya empieza con esa misma idea de la llegada del día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice una frase muy pragmática que suena así: doy gracias a nuestro Señor por la buena obra que se ha comenzado entre vosotros y que se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso inmediatamente me hizo pensar en el hecho de que acá en Tucumán, por primera vez, nuestra fundación sacerdotal va a completar todo un ciclo litúrgico, todo un año litúrgico. Y me hizo también repasar toda la historia que ha constituido el apostolado de Tucumán. Primeramente, en la época de misión, cuando la atención era mensual, cuando estaban de casa en casa peregrinando, buscando ¿qué? Dar a Dios lo que es de Dios. Si buscaban otra cosa, estaban yendo por mal camino. Cuando estaban en tiempo de misión, cuando estaban estableciendo la verdadera fe, cuando se estaban desprendiendo de lo que es el error modernista, y iban de casa en casa, iban a buscar dar a Dios lo que es de Dios. Luego el mismo que comenzó esa obra buena, nuestro Señor Jesucristo, quiso emprender otro camino, quiso planear
otro sistema. Quiso hacer una cosa fija. ¿Por qué? Porque ustedes querían seguir dando a Dios lo que es de Dios. Y ese mismo Dios fue manejando todo hasta que, por un llamado expreso del sacerdote que atendía las almas de ustedes, nosotros nos hicimos cargo de esta comunidad. Que como estamos en una época difícil, lo que debe regir la instrucción de los fieles, la atención de los fieles, de cual o tal sacerdote, no puede ser otra que el sentido común y el bien de las almas. Por el sentido común y por el bien de las almas y por un llamado expreso de Dios, nuestra fundación sacerdotal empezó aquí el trabajo con las almas. Y nosotros vemos cómo esa buena obra de Dios va perfeccionándose. Ya no estamos de casa en casa, tenemos un lugar fijo. Y eso también está perfeccionándose. Si Dios quiere, pronto tendremos una capilla como Dios manda. Pronto será el tiempo que Dios disponga. Pero veamos cómo Dios va premiando el hecho de que nosotros estamos buscando dar a Él lo que le corresponde, que es darle la gloria, adorarle, pedirle lo que es necesario, darle gracias. Mientras nosotros nos mantengamos en ese principio de poner a Dios sobre todas las cosas, sí dar al César lo que es del César. ¿Qué es dar al César lo que es del César? Cumplir con nuestras funciones naturales, como decía en el sermón de todos los santos, que cada uno cumpla su deber de Estado, que el hombre cumpla su deber de Estado, que la esposa cumpla su deber de Estado, que los hijos también su deber de Estado, de la obediencia, de la atención a los consejos sabios de sus padres. Eso es lo natural, dar al César lo que es del César. Porque nuestro Señor nos dice de no dar al César lo que le corresponde, que ahí está hablando de la naturaleza, pero por encima de eso está lo sobrenatural, que nosotros aquí, mientras busquemos dar a Dios lo que es de Dios, Dios va premiando, Dios va bendiciendo la obra que Él mismo comenzó, y si somos fieles a su gracia, llegará a buen término. ¿Qué podemos decir de ese si somos fieles a su gracia? En la misa de hoy nosotros tenemos dos ejemplos de unidad, dos ejemplos de cómo los hombres pueden unirse. En el gradual de la misa acabamos de ver el Salmo 132 que dice: oh, qué cosa buena es y qué cosa jubilosa que los hermanos estén unidos. Salmo 132, hablando de la unión, de la caridad fraternal. Cómo nosotros podemos ser potencia, mientras lo que nos una es esas ganas, esa buena intención, esa buena obra de entregarle a Dios lo que le corresponde. Eso puede hacer de nosotros, no delante de los hombres, sino delante de Dios, seres espectaculares, seres muy queridos de su sagrado corazón. Pero en el Evangelio tenemos otro ejemplo de unión. Fíjense que para tentarlo a nuestro Señor Jesucristo se unen los fariseos y los herodianos. ¿Saben lo que significa eso? Los fariseos, representando al pueblo judío, y los herodianos, representando al pueblo de Edom, eran enemigos de hacía más de 1000 años. Más de 1000 años. Con batallas, con guerras, con muertes, con traiciones. 1000 años vivieron en enemistad y se unieron ¿para qué? Destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos dos uniones. La unión que es promovida por la caridad y la unión que es promovida por el odio. La unión que es promovida por el apartarse de Dios. Porque como dice el Evangelio, se unieron para tentarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando
tratamos de hablar con prudencia, entre muchísimas comillas, pero en realidad estamos sembrando enemistad, sembrando odio, sembrando división. Y peor si es dentro de un grupo que quiere dar a Dios lo que es de Dios. Aquí en Tucumán nosotros comenzamos una obra y como siempre el demonio pone la cola. El demonio quiere molestar porque lo que es bueno está contra Satanás. Y entonces va poniendo escollos, va poniendo obstáculos. Pero mientras nosotros estemos en unión, como dice el Salmo 132, la unión de la caridad, si nosotros no buscamos el odio, no buscamos la rencilla, somos caritativos los unos con los otros, pero la verdadera caridad que busca en todo la salvación del prójimo, la salvación y la santificación del hermano. Si en todo buscamos eso, estamos amparados contra los ataques del demonio. Porque por supuesto que su presencia en el mundo está. Nosotros vemos cómo actúa, cómo siembra la discordia. Pero si nosotros damos oído a la discordia, al odio, ¿quién sale perdiendo? Solamente nosotros. Solamente nosotros saldríamos perdiendo si, por ejemplo, por motivos humanos, abandonamos el acto más grande que se puede hacer sobre la tierra. El acto más grande que se puede hacer sobre la tierra, que no es otro que la Santa Misa. En la Santa Misa nosotros tenemos de manera total y completa la idea y el hecho concreto de dar a Dios lo que es de Dios. A Dios le corresponde ser adorado. A Dios le corresponde la acción de gracias. No a otro ser podemos pedir cosas y que infaliblemente nos va a dar. Por lo tanto, hay que rezarle. Y nosotros, como tenemos naturaleza caída, debemos pedir perdón, pedir la impetración de nuestras faltas. Y en la misa tenemos el combo de todas esas cosas. La misa tiene un fin latréutico, el fin de adorar a Dios, el fin eucarístico, que quiere decir darle gracias por la creación, la redención, la salvación, la conservación de la gracia en nuestras almas. En la Santa Misa, desde el comienzo hasta el fin, le estamos pidiendo a Dios todo lo que es necesario para el bien de nuestra alma y, si es para seguimiento del bien del alma, lo que es bueno para el cuerpo. Nosotros en la misa también desde el comienzo hasta el fin estamos pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Entonces, si perdemos la misa, perdemos el punto principal de lo que es dar a Dios lo que es de Dios. Y para concluir, ya que hablamos de el punto máximo, culminante de dar a Dios lo que es de Dios, que no es otra cosa que la fuente misma de la gracia, que es el sacrificio del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el sacramento de la Eucaristía, lo más excelente que hay sobre la tierra. Está otra cosa que es muy excelente, que muchas veces es complicado tratar de decirlo, así como es muy difícil o casi imposible explicarle a un ciego lo que es la luz del sol, o explicarle a un sordo lo que es la suavidad de la música, o explicarle a alguien que no pueda hablar lo bello que es saber disertar un buen poema. Eso es lo que pasa cuando nosotros, sacerdotes, tenemos que hablar de la vocación. Parece que nosotros estamos hablando a personas que no podrán captar, porque es verdad. Ustedes entenderán la grandeza de la vocación, pero solamente la entiende por completo quien la vive. La vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación monacal es, después del sacerdote, después de la Santa Misa, lo máximo que uno puede dar. Bueno, Dios nuestro Señor, ¿qué quiere que le dé? Todo. Hasta tu manera de vestir, hasta lo que vas a pensar, hasta lo que vas a rezar. En la vocación religiosa,
Hay una entrega total a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Hasta ir al río, jugar con los chicos, una guerra de algas, como fue el otro día. Todo es una entrega a Dios. Todo. Hacer las hostias, hacer las velas, hacer una confesión, limpiar la capilla, pasear con los chicos. Todo se hace por Dios. Entonces, si no es lo que nos ha tocado, la vocación, como le digo que evidentemente no es para todos, cuando nosotros veamos una verdadera vocación, recemos por ella. Y si está a nuestro alcance, amparemos lo máximo posible para que esa alma que ha sido llamada a la perfección tenga la fortaleza de dar a Dios lo que es de Dios. Y lo que Dios le pide, que es la entrega total de su alma, la entrega total de su cuerpo, porque en eso consiste la vocación religiosa. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María la gracia principal, la gracia de las gracias, que es la gracia de la perseverancia final, que es lo que la Iglesia propone en esos últimos domingos de Pentecostés. Y por supuesto una gracia, una fidelidad grandísima a la Santa Misa, que allí, vuelvo a repetir, tenemos todo lo que corresponde dar a Dios, lo que es de Dios. Y fíjense bien que la fidelidad no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? No es por repetición de actos que yo voy a ser fiel, sino por la constancia en el acto bueno. Les pongo un ejemplo. El que se proponga ser fiel a su cónyuge 364 días del año, pero un día será infiel, ya no es fiel. La fidelidad no es repetición de actos, sino constancia en lo bueno. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor, por medio de la Santísima Virgen María, esa fidelidad, que no es otra cosa que la constancia en lo bueno, vivir según la gracia y amistad con nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sí, Padre del Hijo.